No hay que censurar. El más sonso aquí es diputado. ¿Tienen o no tienen la prueba de que solicitaron lo votado a la Junta? Lo peor son ustedes, lo peor ha sido el PRIAN y por eso la gente los mandó al basurero de la historia y ahí se van a quedar. El 78 se saltó, diputada. No se preocupe, yo no le tengo miedo a sus bravuconadas. Porque usted me está interrumpe. La segunda vez que hablo y la segunda vez que me interrumpe. Sí, tú. Sí, por favor, Sí, tú, diputado. diputado. La persona a la que están dirigiendo este embate y se llama Ricardo Salinas Pliego. Se atrevió públicamente a responderle a López Obrador. Ese fue su pecado. 74,000 millones de pesos es lo que Ricardo Salinas Pliego le debe al erario público, porque la justicia era de quien la podía pagar. Querían mantener a Norma Piña en la corte. Ninguno de ustedes, diputado Niño de Rivera y todos los demás, hicieron una sola pregunta. Algún experto, salvo hoy, escuché con atención a la diputada Margarita Zavala. Y vienen aquí a venderles una gran preocupación. Primero, por favor, revisen sus actos. Fue una madre hacer un parlamento abierto así. Los vamos a regresar a Introducción para el Estudio del Derecho. Era una caja de Pandora, donde los poderosos acudían a esta figura hecha para el ciudadano para dañar el interés colectivo, para dañar los intereses del Estado. Así que los entendemos, porque imagínense ustedes a la oposición decir que están orgullosos de un Borolas como Felipe Calderón, ¡qué barbaridad! O decir que están orgullosos de un ratero como Peña Nieto, por Dios. Por supuesto que entendemos que ustedes no están orgullosos de sus representantes. Dicen que quieren escuchar a las organizaciones civiles, a los académicos, a las barras de abogados, pero no asistieron a ninguna de las audiencias públicas. Bueno, asistió Margarita Zavala. Bueno, pues vaya cinismo y desfachatez. Cuando no eran gobierno, hablaban del abuso de poder. Con la misma inmundicia con la que habla el que me antecedió, así fue como lo agarraron en una comisión, en el baño defecando. Así es ese sujeto. Andrés Manuel López Obrador lo denunció por haber querido extorsionar para lograr beneficios indebidos, amenazando con que si no iba a actuar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esa es la calidad moral de este sujeto que ya se fue cobardemente. Tira la piedra y esconde la mano este pillo de 7 suelas. Adelante, diputado, por 3 minutos. Con la venia de la presidencia, nosotros no vamos a apoyar el proyecto de orden del día porque tiene un vicio de origen y es un fraude legislativo. Estas comisiones unidas votaron el día miércoles que lo que se iba a hacer era consultar a la Junta de Coordinación Política respecto del formato, alcances y calendario de la propuesta de Parlamento abierto. Y luego, como magos, se sacaron un conejo del sombrero e inventaron unilateralmente los dos presidentes un calendario y formato de audiencias públicas que violentan lo que se votó por unanimidad. Retomo las intervenciones de ese día de la diputada Mariana Benítez y de otros legisladores de Morena que abiertamente se pronunciaron por la consulta a la Junta de Coordinación Política. Conocer de cualquier proyecto de dictamen, aunque originalmente se haya circulado, violentando lo votado por las Comisiones Unidas, es fraude legislativo, es un albazo legislativo. Es lo que el diputado Rubén Moreira denominó un sabadazo al juicio de amparo. Nosotros lo que queremos es que en vez de que se conozca el dictamen, nos digan las presidencias cómo fue la solicitud a la Junta. Primer pregunta, ¿nos podría usted, presidente, circular, compartir el acuse de recibo de la Junta de Coordinación Política en la que usted le manifestó sí merecieron al día siguiente una respuesta en sentido negativo de que no se tenía contemplada sesión de la Junta para el día de hoy? Usted no nos ha siquiera compartido el acuse de la misiva que queremos suponer sí dirigieron usted y el presidente de la Comisión de Hacienda a la Junta. Y queremos que se honre la palabra empeñada y que primero se discuta el formato en la Junta y que los alcances del acuerdo de la Junta sea lo que nos permita modificar el dictamen que circuló originalmente. Por su respuesta a mis dos preguntas, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala, Sí. del Partido Acción Nacional. No estoy de acuerdo con el orden del día porque justamente fueron convocados abogadas y abogados para, desde la academia, desde el litigio,
desde su expertise, presentaran objeciones y propuestas con respecto a este dictamen o predictamen. De hecho, acabamos hace poquito, pero fueron 35 abogados solo en la Cámara de Diputados, en donde entre abogados y abogadas presentaron sus opiniones, sus consultas y hasta sus propuestas. Así es que el orden del día debería estar cambiando para que se discutiera en una sesión, en esta sesión, las propuestas que nos fueron presentadas. Gracias. Solicita la... Para enlistarse, permite. Tiene la palabra el diputado Emilio Suárez Licona. Gracias. Sí, diputado Licha. A ver. Gracias, presidentes. Los saludo con mucho respeto, nada más para hacer hincapié de que hay una solicitud concreta de modificación del orden del día. Cuando existe una solicitud concreta de modificación, lo que procede desde luego es votar por esa solicitud de modificación y luego, en su caso, continuar con el… Con todo gusto, diputado, pero tenemos más oradores sobre el mismo punto. Es que no he concluido mi razonamiento, es que Adelante. vi que una persona que no forma parte de la discusión intervino. Entonces, concluyo, presidente. Quizá convenga, presidente, ustedes dos que actúan como autoridad, ustedes son los que tienen que fundamentar su actuación. No solo es esperar que hayan más oradores. Cuando hay una solicitud, una moción de modificación del orden del día, esa procede de inmediato. Y entonces, lo primero es si se admite a discusión una propuesta. No puede continuar una discusión general, ni aunque fuera sobre el orden del día, sino hasta que se desahogue una propuesta de modificación. Lo que procede es votar si se admite a discusión esa propuesta y luego, en su caso, votar por dicha propuesta antes de continuar la discusión. Mi recomendación, presidentes, con todo respeto, es que no desordenen una propia complicación que ustedes mismos generen por no atender a una solicitud concreta de un legislador que ha sido absolutamente claro en sus planteamientos. Diputado, con todo respeto de su grupo parlamentario, ya han pasado, ¿cuántos de Acción Nacional? 3, 4 de Acción Nacional. Usted no, creo que no le puede coartar el mismo derecho que sus 4 legisladores ya tuvieron a los que también están pidiendo la palabra. No es un hecho de coartar, se desahoga cada uno, diputado. Me dice está bien, me da el fundamento jurídico, por favor. Usted es el que actúa como autoridad. Me da el fundamento jurídico, por favor. Usted es el que actúa como autoridad. No puede desechar un planteamiento sin antes fundamentar la actuación de la presidencia. Hay un diputado haciendo una solicitud concreta para que se ponga a discusión. Presidente, fundamente su actuación. Permítame, diputado, ¿ya concluyó? ¿Ya concluyó? Si usted está actuando como legislador cuestionando lo que está diciendo un orador, no. Hablaré después de que usted cuestione, pero lo que se le está solicitando es que actúe como presidente, justifique su actuación en el reglamento, no con criterios políticos. Usted tiene que poner desde luego a votación las cosas, no hacer consideraciones, no se confunda. Usted no está discutiendo conmigo, presidente, usted está procesando una solicitud específica de modificación del orden del día. No le corresponde juzgarla, le corresponde ponerla a votación. Gracias. A ver, permítame. Para una moción, señor presidente, si me permite. Mire, van 4 oradores y hemos escuchado la misma petición, la modificación del orden del día. Su participación de los 4 oradores ha versado exactamente sobre el mismo punto. Le quisiera yo pedir, señor presidente, que desahogue esta ronda de oradores que solicitaron la palabra y una vez que concluya la ronda de oradores pueda usted entonces sí someter a consideración de estas comisiones las propuestas que aquí las señoras y los señores diputados hagamos. Presidentes. Sí, que se vote. Presidentes. Pero miren,
A ver, aquí vamos a actuar con total transparencia. Hay una propuesta, ahora sí. Propuesta del diputado Emilio, no, en el sentido de que se suspenda la sesión. A ver, mi propuesta fue, previo a pedirle al presidente que nos diga quién votó la convocatoria, que no me quiso aceptar la pregunta, quién votó la convocatoria, es que las comisiones se declaren en sesión permanente. Es otra propuesta. Hasta clarificar quién votó la convocatoria. Y presidentes, yo presenté en mi intervención una propuesta para modificar el orden del día. Permíteme. Ya se desechó la propuesta de modificar el orden del día. Ya no se puede modificar. No, se propuso la de Homero Niño de Rivera. Solo la de él. Es en el mismo sentido. No, ya no tiene sentido. Permíteme. Si quiere, repito Emilio, mi propuesta. A ver, el diputado Emilio formuló una propuesta. Declararnos en sesión permanente. Declarándose en sesión permanente. Hasta tener una resolución de la Junta de Coordinación Política. A ver, vamos a votar la propuesta, Emilio. A ver, compañeros, la sesión, en sesión permanente. A ver, es que también no hay que censurar. Yo exijo que me digan si me van a dar el acuse de recibo o no, porque el acuse de recibo es la prueba de que sí pidieron a la Junta el Parlamento abierto. ¿Me lo van a dar o no me lo van a dar? Nada más dígame. Estamos ahorita. ¿Me lo van a dar o no me lo van a dar? En el orden del día, por favor. Vamos a votar la propuesta de si ¿Lo tiene o no lo tiene? Reuniones unidas se declaran en sesión permanente. ¿O no tiene la prueba de que solicitaron lo votado a la Junta? Moción de orden. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿O no me lo quiere dar? Moción de orden. La moción de orden es que me den el acuse de recibo, salvo que moción no lo hayan de orden. tramitado. A ver, compañeros, por favor, yo les pido orden. Vamos a desahogar todo lo que están sus peticiones con calma. Yo fui el primero. Moción de orden, ¿Me puede dar un presidente. acuse? ¿En serio no me puede dar un acuse? Permíteme, diputado, ahorita te damos respuesta. Continúa la secretaría. La propuesta de Emilio en el sentido de que estas comisiones se declaren en sesión permanente. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano, por favor. Tengo problemas con el internet. Yo estoy en contra de la modificación. Vianey García de Morena en contra de alargar la sesión. Ya hay un orden del día y suplico que avancemos, presidente. Todavía no. Deberían de votar en contra de mentirle al pueblo de México. Eso deberían de votar en contra. Los que estén en contra, por favor, levantar la mano. Diputado Alberto Maldonado Chamarín en contra. Gerardo Ulloa de Morena en contra. Armando Samaniego de Morena en contra. Armando Samaniego de Morena en contra. Sergio Mayer de Morena en contra. Marcela Michelle López de Morena en contra. Ana Ayala, Grupo Parlamentario de Morena en contra. Viridiana Rivera Vivanco de Morena en contra. Viridiana Cornejo Morena en contra. Fernando Castro Morena en contra. Carlos Palacios Morena en contra. Trece votos a favor se declaren permanente y 29 en contra. Se desecha la propuesta. Se desecha. Ahora sí. El acuse estamos en espera de que se nos proporcione con todo gusto en cuanto lo tengamos. Por el momento no lo tenemos, diputado. En cuanto lo tengamos, se lo mandamos. Está bien. Le agradezco al presidente la oferta de que me lo hará llegar y de buena intención le tomo la palabra. También le manifiesto que mañana a las 9 de la mañana en la Junta de Coordinación Política se lo vamos a pedir a la Secretaría Técnica de la Junta. Ahora pasamos a la votación.
se vota el orden del día. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano. Pero yo presenté una propuesta A ver, de pídeme. intervención. No. Momento. De moción. A ver, compañeros. Ya se desechó la propuesta No, de modificar. presidente. Ya se desechó. Presidente, reitero mi propuesta, presidentes. En mi intervención propuse tres elementos. Primero, presentar, A ver, vas a escuchar. incorporar al orden del día, primero, como dentro de las nuevas incorporaciones, el acuse del oficio por el cual se dio cuenta a la Junta de Coordinación Política lo que se acordó en las comisiones. Segundo, la relatoría y las conclusiones de las audiencias públicas que se acaban de concluir hace 3 horas. Y otro punto adicional, que fue el cuadro comparativo entre el dictamen que ya se circuló y lo que opinaron los expertos en dichas audiencias públicas, para con estas prisas estar en condiciones de tomar decisiones de cómo vamos a enriquecer el dictamen que pretenden aprobar. Ante la diputada Lilia Aguilar. Mire, presidente, secretario y a todos, yo quiero hacer una moción de orden. En efecto, aquí todos somos diputados, como dice el dicho. El más sonso aquí es diputado. Pero nos ceñimos a un reglamento. Nos ceñimos a un reglamento. No estoy insultando a nadie, compañeros, si es un dicho popular, hombre, no es mi intención. A ver, el artículo 167, numeral 1, dice que la reunión de las comisiones será la máxima instancia de las comisiones, número 1. Número 2, como ya bien lo dijo secretario, el artículo 177, numeral 3, dice que se tiene que turnar el dictamen con 5 días de anticipación. Y artículo 188. El 78 se saltó, diputada, es muy importante. Compañero diputado, por favor, El artículo nos admiten los 188, no se preocupe, yo no le tengo miedo a sus bravuconadas. El artículo 188 dice que la forma en la que se debatirá en las comisiones será a favor y en contra en un listado que se hará y se pedirá la palabra y serán hasta 6 oradores en tantas rondas como se apruebe. Yo lo que pido es que si vamos a entrar al fondo del debate, que eso es lo que parece que estamos haciendo, lo hagamos en orden y que ya esta mesa, ya por favor ponga orden y hagan los listados correspondientes a la discusión en el fondo. Estamos ya discutiendo el fondo fuera de reglamento, entonces hagámoslo conforme a reglamento. Yo haré consideraciones de procedimiento. Solo son 2 preguntas que agradeceré su atención para que me puedan responder antes de que se agote la lista. Primera pregunta a los presidentes de las comisiones. Me espero hasta tener el 100% de su atención. ¿Ya? Adelante, lo estamos escuchando con Gracias. mucha atención. ¿Cómo es que ustedes proponen conocer, deliberar las propuestas de estos 32 ciudadanos? Porque si no hay un espacio para platicarlas entre los grupos parlamentarios, si nadie sabe qué va a proponer ningún grupo parlamentario en las reservas en lo particular, ¿cómo es que ustedes asumen en la conducción darle un espacio y el respeto que merecen esas propuestas de deliberación previa? Porque si las vamos a estar pescando de oídas, pues va a ser una señal terrible de falta de respeto. Y la segunda es, ¿por qué es importante que tengamos todas las propuestas? Porque si algún legislador desea hacer suya algunas de las propuestas ciudadanas y no tiene la redacción, hago una pregunta. ¿Cómo esperan que la someta a consideración de las Comisiones Unidas si las secretarías técnicas ni siquiera nos han pasado las redacciones? Si yo quisiera adoptar alguna de las que ustedes no les dieron espacio de análisis previo, ¿cómo la hago mío si los secretarios técnicos ni siquiera me han dado las propuestas de los ciudadanos para hacer las mías con punto y coma algunas de ellas? Son 2 preguntas muy puntuales de procedimiento, no estoy entrando al fondo todavía. Tratar de entender bien si las diputadas y los diputados que han estado participando entienden que fueron audiencias públicas que se propiciaron justo en la determinación de
estas comisiones unidas. Hoy nos quieren meter a un debate que si la Junta de Coordinación, que si Parlamento, cuando estas comisiones convocaron audiencias públicas, donde El compañero, por favor, compañeros, por favor, concluya, por favor. A ver, permíteme, secretario. A ver, compañeros, yo sí les pido un favor. A ustedes se les ha escuchado, nadie les ha interrumpido. Por favor, culmine, diputado Goric, y no lo interrumpa, por favor. Yo voy a seguir hablando, diputado, pero le pido que recomienda a los diputados, porque nosotros los escuchamos con atención. Entonces, así como ustedes dicen, hasta que no tengan toda su atención y me permitan terminar mis ideas, porque usted me está interrumpe. La segunda vez que hablo y la segunda vez que me interrumpe. Sí, tú. Sí, por favor, Sí, tú, diputado. Entonces, por favor, evitemos si eso. después de que yo participe, ¿tienes alguna reacción a mi participación? Pues con mucho gusto. A ver, por favor. A ver. Concluya, Entonces, diputado a ver, Goric. Diputado, a mí me queda muy claro que hubo audiencias públicas y que los que unos atendieron de manera presencial y que los que estuvimos al tanto, pues hoy tenemos algunas ideas, algunas reservas que se van a presentar. A eso veníamos. ¿A qué veníamos, señores presidentes? A debatir el dictamen que con anticipación, de manera legal y legítima, se nos circuló. Nosotros no venimos a debatir hoy la opinión de los expertos, la venimos a tomar en cuenta o no, resultado de la audiencia pública, pero no venimos a debatir más que un dictamen que previamente se nos circuló de manera legal y legítima en tiempo y forma. Entonces, yo lo que pediría, señor presidente, es que podamos proceder a la discusión del dictamen y los que hayamos escuchado las propuestas de los expertos vertidas en las audiencias públicas, pues presentemos nuestras opiniones, que por ejemplo, en algunos casos sí las traemos. Muchas gracias por su atención. Además, y también decirle al diputado que hizo la pregunta, al diputado Dorin, sobre las participaciones, quiero decirles que esas, usted bien lo sabe, que están publicadas desde que iniciaron el viernes, están publicadas en el micrositio que se abrió. Y que además también se les ha dicho, esta presidencia les comentó que se les va a mandar, como lo han solicitado otras y otros diputados más, a todos, cada uno de ustedes se les van a mandar sus participaciones de los más de 30 ponentes que tuvimos en las audiencias públicas. Concluyo diciéndole, este es el espacio de deliberación, además que también tenemos la sesión en el Pleno, donde si usted no puede aquí meter alguna de las propuestas en alguna reserva, tiene todo su derecho en el Pleno. Gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifestamos nuestro respaldo y voto a favor del sentido del dictamen y a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se somete a consideración de estas Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público. En nuestro grupo parlamentario no tenemos la menor duda de que los cambios que se proponen representan un avance más en la modernización de nuestro sistema jurídico, con el objetivo central de hacer del juicio de amparo un instrumento más eficiente, transparente y accesible, que sirva verdaderamente a las y los ciudadanos y no a los privilegios de unos cuantos. En primer lugar, reconocemos el hecho de que las modificaciones propuestas buscan fortalecer el acceso a la justicia mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargas procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos. El juicio de amparo digital, sustentado en el uso del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es una medida que democratiza el acceso a la justicia, reduce tiempos y costos y combate prácticas de opacidad que por años habían caracterizado al sistema judicial. De igual manera, consideramos que la precisión con la que se define el interés legítimo
concepto que había sido motivo de interpretaciones excesivamente amplias o restrictivas, para otorgar seguridad jurídica a las personas y evitar el abuso de los juicios de amparo como instrumento de litigio político o dilatorio. A diferencia de lo que algunos han querido insinuar, esta reforma no restringe derechos. Por el contrario, fortalece la protección colectiva al reconocer que el interés puede ser individual o social y que la justicia también debe servir a las causas comunes, no solo a los intereses particulares. Estamos de acuerdo con el hecho de que las modificaciones que se propone establecen límites claros al abuso de las suspensiones del acto reclamado. Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado con amparos exprés o medidas cautelares que solo benefician a quienes quieren evadir la ley o proteger recursos de origen ilícito. De manera particular quisiera mencionar que desde nuestro grupo parlamentario consideramos como un hecho sumamente relevante y trascendental para la justicia social de nuestro país las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que dichos cambios cerrará de una vez por todas la puerta a prácticas que permitían la reapertura indebida de litigios fiscales ya resueltos. Con ello se garantiza la seguridad jurídica de los actos de autoridad, se evita la duplicidad de procedimientos y se contribuye a una recaudación más eficiente y justa en beneficio de las mayorías de nuestro país. Nadie debe estar por encima del Estado de Derecho ni utilizar el amparo para evadir responsabilidades tributarias. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo respaldamos sin titubeo los cambios que acerquen la justicia al pueblo, que eliminen los privilegios procesales y que fortalezcan el Estado de Derecho bajo una visión humanista y transformadora. En ese sentido, consideramos que el dictamen que habremos de aprobar reafirma la esencia del amparo como instrumento de protección de los derechos humanos, a la vez que se le garantiza eficacia, agilidad y sentido social. Por todo ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vamos a favor y no pararemos hasta terminar con la reestructuración de todo el andamiaje jurídico que instaló el modelo neoliberal sin ninguna duda. Y por eso nosotros manifestamos que vamos en el sentido correcto y vamos a favor. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, presidentes, gracias. Primero quisiera empezar a tomarme unos segundos hablando del tema del procedimiento y luego del fondo del asunto. Y quisiera rápidamente leer una vez más el artículo 178 del reglamento de la Cámara de Diputados, donde dice expresamente que la realización de las audiencias públicas las votarán las comisiones por mayoría absoluta. La convocatoria a las audiencias públicas no fueron votadas en comisiones. Es muy sencillo, no fueron votadas en comisiones. Punto. Estas comisiones debieron haber votado y no se hicieron. Por eso es ilegal a todas luces la realización del Parlamento, del llamado Parlamento abierto. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia dijo que no habíamos votado lo que votamos. Y nosotros tenemos ya varios días, pidiendo la versión estenográfica o el video de la votación y no hemos logrado conseguirla. Es muy importante que estas comisiones, que esta Cámara de Diputados pueda ver lo que se votó, para que ustedes, porque por cierto, muchos de los que aquí están, que no estuvieron en esa votación, están negando lo que se votó y ustedes no estuvieron. Necesitan ver el video para que se den cuenta que sí votamos y esta sesión de la comisión es ilegal de principio a fin. Y ni se diga el tema de las audiencias, pues que es realmente ridículo hacer que los ciudadanos se preparen, expongan y luego nadie les haga caso. No fueron capaces ni de transcribir
las exposiciones y ponerlas en el dictamen. Respecto al fondo de este dictamen, ustedes lo que están haciendo es debilitar las defensas que los ciudadanos tienen frente al poder. El amparo es una figura de la que habíamos sido orgullosos históricamente los mexicanos. Ustedes lo que están haciendo es traicionar a los ciudadanos que votaron por ustedes. Es una vil traición al pueblo. Votaron por ustedes y ahora les están quitando derechos de defensa frente a la autoridad. Pero es importante que entiendan que el amparo no los defiende, no nos defiende a los ciudadanos frente al gobierno federal. El amparo nos defiende contra todo poder, contra toda autoridad. El amparo nos defiende contra cualquier poder municipal, estatal o federal. Increíble, pero ¿saben qué? Es normal que a los gobiernos autoritarios les estorbe el amparo, porque el amparo es un mecanismo que tenemos los ciudadanos en defensa precisamente de los gobiernos autoritarios. El amparo surge a partir de gobiernos autoritarios como el que ustedes representan. Imagínense que le hubieran dicho a sus electores que teniendo la mayoría lo primero que iban a hacer era quitarles el derecho al amparo, debilitar el último mecanismo que teníamos los ciudadanos para defendernos de ustedes. Y lo peor aquí, claramente, prácticamente lo confesó el coordinador de los diputados del PT en su posicionamiento. Todo esto que están haciendo lo hacen por una razón, por una venganza. Todo esto lo están haciendo, tiene nombre y apellido la persona a la que están dirigiendo este embate y se llama Ricardo Salinas Pliego. No puede ser que por culpa de un señor que ustedes asumen, yo no vengo a defenderlo, que ustedes asumen que debe impuestos, hagan toda una modificación a la ley de amparo y al Código Fiscal. Es increíble. ¿Y saben qué hizo? Más allá de litigar sus impuestos, ¿saben qué se atrevió a hacer ese empresario? Se atrevió públicamente a responderle a López Obrador. Ese fue su pecado. Imagínense el tamaño de gobierno autoritario que estamos presenciando. Un empresario osa responderle a López Obrador y modificamos todas las leyes para tratar de meterlo a la cárcel. Es una locura lo que están planteando aquí. Termino con esto. La última figura pública, el último famoso que presentó un amparo fue Andy López Beltrán. Ustedes le están quitando el derecho a Andy López Beltrán. Hace unos días se amparó y le están quitando ese derecho. De verdad, reflexionen, compañeros, están traicionando a los ciudadanos que votaron por ustedes. Ojalá puedan tener una reflexión profunda y no debilitar este mecanismo de defensa que aún tenemos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se le concede la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Mariana Benítez Tiburcio del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, hoy discutimos una reforma fundamental para la protección de los derechos humanos de toda persona en este país frente a actos de autoridad. El amparo. Una institución que ha sido durante más de un siglo el baluarte de la protección de los derechos de todas y todos nosotros. Nadie duda de su importancia. El amparo es, sin exagerar, la columna vertebral de nuestro Estado constitucional de derecho. Desde la Constitución de 1917, el juicio de amparo ha experimentado 11 reformas constitucionales, todas orientadas a ampliar derechos y facilitar el acceso a la justicia. Y ello ha dado lugar a 3 leyes reglamentarias: la Ley de Amparo de 1919, la de 1936 y la vigente de 2013. De manera particular hay que traer aquí a cuenta la reforma constitucional de 2011. Perdón, presidente, quisiera pedirles orden y silencio. Ya los escuchamos, también requiero que me escuchen. Presidente. Por favor. Orden, porque no. Por favor, vamos a escuchar a la oradora, por favor.
La reforma constitucional, decía yo, de 2011 en materia de derechos humanos ampliaba la procedencia del amparo frente a violaciones de normas de derechos humanos, introducía la figura del amparo adhesivo, incorporaba la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, reconocía el interés legítimo individual y colectivo, entre otras. Hoy estamos ante un momento importante en la definición del futuro de este instrumento de protección de derechos humanos. A propuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso tiene la enorme posibilidad, a partir de un análisis responsable, incluyente y plural, de fortalecer el amparo y devolverle su espíritu original, ser un instrumento de justicia, pero no una táctica dilatoria. No deben pasar inadvertidas las razones que han llevado a la presidenta a proponer este debate. Por ejemplo, la figura del interés legítimo presenta ambigüedades que dificultaban su aplicación uniforme. La suspensión del acto reclamado se ha utilizado de manera estratégica para prolongar actos ilícitos o entorpecer políticas públicas. La figura de la ampliación de la demanda ha derivado en prácticas dilatorias. Y en materia fiscal, la utilización de los medios de defensa como la revocación o el juicio contencioso administrativo frente a créditos firmes ha generado rezagos en la recaudación y un uso ineficiente de recursos. De ahí la importancia de hacernos cargo de revisar nuestra ley de amparo para precisar, corregir lo que se haya de corregir y fortalecer el más importante medio de defensa que tenemos. A partir de armonizar también nuestra ley de amparo con base en los criterios jurisprudenciales que a lo largo de décadas se han ido estableciendo y han ido avanzando a favor de la aplicación de este derecho. Esta reforma hay que decirlo muy claro, porque acá hay muchas mentiras de la oposición. Esta reforma no se ha construido a espaldas de la sociedad. El Senado de la República celebró audiencias y gracias a ello se hicieron varias modificaciones a la iniciativa original a partir de la escucha. Y eso no lo reconocen, la mezquindad que les caracteriza. Y hoy, y me llama la atención, cómo se… No, por favor, no hay diálogo. Permítame, diputada, por favor. A ver. Permitan que culmine la diputada. Adelante. Se desgarran las vestiduras. Hay que decirle al pueblo de México, no les crean. Se han desgarrado las vestiduras por esta reforma, pero yo no vi a quienes hoy están aquí haciendo un show, porque eso es lo que saben hacer, preocupados por el pueblo y la ciudadanía. Yo no vi a uno de ellos, salvo al diputado Doring y al diputado Guillermo, y hoy a Margarita, la diputada Margarita, participar en estas audiencias que se votaron, se aprobaron. Yo misma propuse audiencias públicas como grupo parlamentario y afortunadamente se aprobaron porque había interés de escuchar genuinamente. Y ahí estuvimos y haciéndoles preguntas. Ninguno de ustedes, diputado Niño de Rivera y todos los demás, hicieron una sola pregunta a algún experto, salvo hoy escuché con atención a la diputada Margarita Zavala. Y vienen aquí a venderles una gran preocupación. Primero, por favor, revisen sus actos. Aquí se actuó con total apertura y pluralidad. Y recibimos las propuestas. Y ¿saben qué? Yo sí hice mi tarea, ya las tengo. Y sí vamos a presentar propuestas en el Pleno el día de mañana para mejorar y a partir de estos diálogos que tuvimos. Y fueron propuestas que se recogieron de estas audiencias. Así que, por favor, sus argumentos, como lo único que tienen a la mano es hacer show y decir mentiras, pero por favor, ahí están los videos de las audiencias. Así que hay que decirle al pueblo de México, se actuó con responsabilidad y esta reforma se va a aprobar con total responsabilidad a partir de la apertura, de la pluralidad y de ese deseo de que fortalezcamos de verdad el juicio de amparo, que es el juicio por excelencia de protección de los derechos de todas las y los mexicanos. Gracias. Permítame, compañeros. Permítame. Presidente. Es que no es para hechos, es alusiones personales.
Y el reglamento dice que se me da la palabra de inmediato y a todos los que nombraron. Adelante, diputada. Muchas gracias por alusiones personales. Les agradezco enormemente. Voy a hacer una referencia precisamente a lo que tiene que ver con las audiencias públicas. El 30 de septiembre, varios... perdón. Adelante, diputada. El 30 de septiembre yo pedí, junto con otros 3 diputados, un parlamento abierto. El mismo 30 de septiembre, de lo cual no recibí ninguna contestación. Después vino el acuerdo de las mesas directivas para un parlamento abierto que no se dio y que la Jucopo no ha conocido de ello. Tercero, se hizo una audiencia pública en donde la convocatoria no fue aprobada debidamente. Aún así, yo personalmente sí fui a las audiencias, aunque el viernes se podían haber visto por el canal del Congreso y por Zoom, pero todo el sábado y el lunes, el día de hoy, estuvimos en las audiencias. Audiencias que debieron haberse hecho antes incluso de la propia presentación de la iniciativa. Audiencias que debieron haber terminado en una discusión de esta comisión respecto a las propuestas. Dieron unos cátedra de derecho y la inmensa mayoría, el 99%, avisaban y advertían el riesgo del juicio de amparo y lo que protege a la autoridad y en cambio debilita a los ciudadanos frente al abuso del poder. Todas estas ponencias incluso le solicitaban por escrito su propia propuesta, misma que yo solicité desde la mañana las propuestas. Si la tiene la secretaria de la comisión, pues no lo dudo, se las daban a ella, pero los demás no lo tenemos. Y una audiencia pública que termina en no hacerle ningún caso a lo que ellos dicen, más que de manera personal pasarlo al Pleno, es francamente una hipocresía. Porque además, ¿cómo le vamos a hacer con muchas organizaciones que se quisieron inscribir? Perdónenme, hay un tema de interés legítimo clarísimo. Hoy en día, incluso con la ley actual, quizá podría pasar un amparo por haber dado 62 millones al plan de N3 y no darle a Veracruz ni a los estados que están inundados. Y sin embargo, con esta reforma, ese interés legítimo, de la manera que lo redactaron, hace prohibitivo la participación. Entonces, hay mucho que discutir. Tiempo es lo que necesitamos todos para discutir una reforma como esta. Concluya, diputada. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Verdejo. Adelante, diputado. Sí, gracias, presidente. Ahorita oyendo a quien me antecedió, dice, son tan malos que son peor que nosotros. Casi le faltó decir, bueno, algo para un poco airear esta discusión. Por otro lado, señalar que ha habido muchas mentiras y mucha propaganda. Nadie está acabando con el juicio de amparo. Se mantiene este mecanismo de defensa de los gobernados frente a actos de autoridad que vulneran o restringen garantías individuales o derechos fundamentales. Lo que se está haciendo es actualizar esta figura precisamente para garantizar derechos y no prostituir esta figura como una herramienta que hace nugatorio los derechos y que sirve de escudo protector de tramposos que quieren dejar al lado derechos fundamentales o el interés público. Aquí se han dicho muchas mentiras, que están eliminando la suspensión, falso. Se mantiene, se evita su uso para actividades ilegales o concesiones sin validez y se exige ponderación con el impacto social. Que vulnera derechos humanos, al contrario, fija criterios objetivos, interés social real, garantías válidas, lesión diferenciada, que aumentan la previsibilidad y evitan abusos. Bloquea causas colectivas, no es cierto, el interés legítimo reconoce dimensión colectiva y afectaciones inminentes. Se excluye solo el interés simple o ideológico. Es un traje a la medida del gobierno, dicen, mentira, es un traje a la medida de la legalidad. Quien cumple opera, quien incumple no se ampara en cautelares para seguir igual.
desalienta la inversión, al contrario, brinda seguridad jurídica, lo que reduce la incertidumbre de carácter regulatorio. Y en el tema de la suspensión, hay una ponderación entre el interés social y el orden público, así como la acreditación del interés suspensional. No se elimina la suspensión, sino que se evita que sea utilizada para paralizar indebidamente funciones esenciales del Estado, para obras públicas o para obtener ventajas procesales injustificadas. En cuanto al interés legítimo, se mantiene, pero se busca dotar de certeza jurídica, coherencia constitucional y equilibrio procesal. El interés legítimo tiene que ser de manera individual o colectivo, pero tiene que tener una afectación concreta, es decir, un puente entre el interés jurídico tradicional y la defensa de intereses colectivos, dotando al juicio de amparo de una función de protección más incluyente, pero también más responsable y técnicamente sustentada. La reforma se sustenta en tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se busca también evitar que se utilice el juicio de amparo por cuestiones políticas o claramente ideológicas. Algo que no se ha ponderado aquí es la digitalización de los juicios de amparo que van a agilizar esta situación, esta garantía de los mexicanos, pero también es muy importante dar definitividad a esta figura y no ser utilizada hoy con chicanas o con recursos para seguir haciendo nugatorios ciertos créditos fiscales o ciertas determinaciones de carácter público. Hay quienes tenemos algunas reservas que en su momento haremos llegar al Pleno. Concluya, diputado. Sí, concluyo, presidente, y creemos que esto va a redondear este proyecto, pero eso no reduce los méritos de este proyecto, de este dictamen, y estamos listos para su aprobación. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra para hablar en contra de la diputada Iraíz Reyes del Movimiento Ciudadano. Adelante. Gracias, diputado presidente. Uno pensaría que Morena, un movimiento que dice ser de izquierda, nos traería aquí para discutir cómo le damos al ciudadano más derechos para defenderse, pero no. La realidad es que lo que estamos debatiendo aquí es indignante, es discutir cómo le hacemos que el gobierno se pueda defender de los ciudadanos. El juicio de amparo ha sido el escudo más poderoso que tiene una persona para defenderse del abuso y el exceso del poder, del gobierno, de sus gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, hasta sus diputados y senadores. El amparo no es como Morena maliciosamente ha dicho en medios de comunicación, un instrumento que solo sirve a los delincuentes o a los poderosos. Gracias al amparo, comunidades indígenas han frenado megaproyectos que devastan su tierra. Pacientes han obtenido medicamentos que les salvaron la vida. Personas con discapacidad han conquistado derechos negados. Personas de la comunidad LGBTIQ+ han tenido victorias que sus diputados jamás les hubieran aprobado en sus congresos. O ciudadanos inocentes han evitado sentencias injustas y eso ha hecho que México sea un ejemplo en el mundo entero. Pero precisamente lo que ocurre aquí es tan grave porque se organizó un supuesto parlamento abierto donde se citó a expertos, a litigantes, a colectivos, para no escucharlos. Lo más indignante no es solo lo que hicieron con el fondo, sino cómo lo hicieron. Hay que decirlo con todas sus letras. Con todo respeto, fue una mentira hacer un parlamento abierto así, convocarlo con una descarada corta antelación, firmarlo desde las presidencias de las comisiones y dictaminar casi de inmediato no es apertura, es una simulación, por lo que ustedes, señoras y señores, son unos simuladores y mentirosos. ¿Cómo se le puede considerar esta participación abierta cuando las decisiones ya estaban tomadas antes de que se hablara el primer experto o experta? Es más, no le cambiaron hasta este momento una coma, aunque dicen que lo van a hacer, circularon un dictamen
previa a las audiencias que no han cambiado hasta ahora. Al hacerlo así, lo que se está debilitando no es solo el juicio de amparo, es la democracia misma, y las preocupaciones de fondo no son menores ni técnicas, son profundas, concretas y peligrosas. Se vacía el interés legítimo, la llave que ha permitido que colectivos, organizaciones y comunidades defiendan sus derechos. Debilitan la suspensión, el corazón del amparo, eso que permitiría que tú, ciudadano o ciudadana, no fueras a prisión si aún no has sido declarado culpable, ya que la convierte en una lista de requisitos para que los juzgadores te la puedan negar con facilidad y dejar que los daños se consuman antes de que llegue la justicia. Y se eliminó lo más burdo del incumplimiento de las sentencias, pero el artículo 192 abre dudas sobre la eficacia real de las sentencias. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí es muy simple. ¿Por qué no escucharon a quienes vinieron a decirlo con toda claridad? Nada más le hicieron perder su tiempo a la gente que vino aquí a decirle a sus diputados y diputadas que se están equivocando. Díganme, si son tan abiertos y democráticos, ¿por qué no tomaron en cuenta lo que aquí vinieron a proponer? ¿Por qué no escucharon a Ileana Moreno, que alertó que exigir la apariencia del buen derecho para la suspensión puede volverse un obstáculo para una nueva generación de juzgadores? O Arturo Guerrero, que dijo que estamos intentando arreglar lo que está roto, hablando del interés legítimo. O Arturo Pueblita, que señaló que limitar el interés legítimo es limitar derechos. O Juan Sabindrana, que advirtió que con esta reforma será aún más difícil promover y ganar un juicio de amparo, y así muchas y muchos otros. Esta no es una reforma para fortalecer nuestros derechos, es una reforma para blindar al poder, y utilizo los 40 segundos que me quedan. No nos engañemos, quitar un artículo transitorio no cambia de manera sustancial, el corazón restrictivo sigue aquí. Por eso lo que hoy se discute no es una reforma para proteger a las personas, es una reforma para proteger al poder del pueblo, y por eso con todas sus letras les digo, esta es una ley de desamparo, porque un amparo sin suspensión, sin interés legítimo y sin eficacia no protege a nadie. Y señoras y señores, ustedes sí tuvieron el amparo como una figura fuerte para protegerse. ¿Por qué condenan a mi generación a quitarnos de derechos que nos costaron tanto? No tienen derecho, señoras y señores, a negarnos las herramientas, y a ustedes sí los protegieron. Un Estado que no defiende los derechos del ciudadano deja de ser un Estado de derecho y se convierte en un Estado de abuso, un Estado de cobardía. Es un poder con miedo a su propio pueblo, a ese que falsamente dice proteger. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Olga Sánchez Cordero. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidentes. Adelante. Con su venia. Yo lo que voy a exponer en estas líneas refleja no solamente una construcción doctrinal y jurisprudencial que realicé con mis compañeros ministros durante la 9ª y la 10ª época del Poder Judicial de la Federación. Y voy a tratar rápidamente de 6 temas, si me da tiempo, porque es muy escaso. El interés legítimo. El interés legítimo es un concepto indeterminado, cuya existencia debe ponderarse y valorarse por el juez competente en cada caso concreto. No puede definirse de antemano como lo hace esta reforma, ya que su configuración depende esencialmente de los hechos y del derecho fundamental que se estima vulnerado. Es posible que en la sentencia de fondo el asunto sea sobreseído. Sin embargo, esa valoración corresponde al final del juicio, no antes siquiera para darle entrada al juicio en el interés legítimo. De entrada, no puede desecharse una demanda de amparo de manera manifiesta e indudable, pues ello implicaría regresar, desde luego, al interés jurídico históricamente que se ha aplicado en el amparo y no a la construcción de un interés legítimo. Me preocupan, por ejemplo, las acciones colectivas o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGTB, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados, que, por cierto, el viernes pasado
el Pleno Regional Centro-Norte, en contradicción de tesis, estableció para estos trabajadores jubilados que se requería suplirles la queja con amplitud. Con este interés, sin este interés legítimo, pues se les exigiría demostrar la lesión jurídica individual y colectiva o un beneficio cierto derivado de la anulación del acto reclamado, lo cual, desde mi punto de vista, no se tiene por qué describir y, sobre todo, regular. Debe recordarse que la lesión jurídica es un elemento del propio interés jurídico, no del legítimo. Asimismo, el beneficio que pudiera obtenerse de una eventual sentencia favorable no puede medirse en términos de certeza de ganancia. Es verdad, y lo digo aquí con toda la transparencia, que se cometieron excesos en la aplicación del interés legítimo, al emplearlo como mecanismo y fundamento para dictar medidas suspensionales, provisionales o definitivas con efectos generales y a veces de leyes generales, siendo una intromisión directa a las facultades del Poder Legislativo. Eso es cierto. Representó un exceso de discrecionalidad judicial, un exceso. No obstante, debe enfatizarse que el interés legítimo únicamente habilita el acceso al estudio de fondo del juicio de amparo y no justifica desechar la demanda como notoriamente improcedente. La definición que ahora se propone de interés legítimo individual o colectivo, condicionado a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto, restringe, en mi opinión, el acceso a la justicia constitucional. El interés legítimo no requiere acreditar una lesión jurídica directa, sino una afectación real en la esfera jurídica del gobernado, derivada de la aplicación concreta e individualizada de una norma. En consecuencia, esta reforma implica que no debería contener una definición el interés legítimo, puesto que entonces estaríamos en el tradicional interés jurídico. En materia de procedencia del amparo, quiero también comentar que es cierto que en algunos casos los jueces admitieron demandas de amparo utilizadas estratégicamente para entorpecer, obstaculizar políticas públicas, obras estructurales, acciones gubernamentales. Y yo siempre me cuestioné si las políticas públicas eran judicializables. Al concluir tales juicios, en ocasiones, meses o incluso años después, y a veces transeccionales, fueron sobreseídos, lo cual demostró que la admisión inicial generó efectos paralizantes en la administración pública, como lo dice la exposición de motivos. Sin embargo, la reforma actual desgraciadamente lleva a la solución opuesta. Por ejemplo, en materia hacendaria, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, ya no será posible promover el recurso de revocación ante el SAT, ni el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e incluso desaparece la opción de pago ad cautelam como vía de defensa del contribuyente. Al restringirse esas instancias, todo se concentrará en el juicio de amparo, todo se va a concentrar en el juicio de amparo, que ahora solo podrá promoverse hasta la publicación de la convocatoria del remate. Bueno. A ver, por favor, no interrumpan a la oradora. Hemos sido respetuosos todos con los oradores aquí. Concluya, por favor, diputada. Va en el segundo punto. La suspensión es el tercero. En materia de suspensión, fíjense ustedes, desde el año de 1936 hasta el 2011, se estableció una lista rígida de requisitos para conceder la medida cautelar. Este sistema había sido sustituido primero por criterios jurisprudenciales, entre otros el de 1993. Bueno, gracias, presidente. Le dejo mis apuntes para
para el conocimiento del Pleno de esta Cámara. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Verónica Pérez, del Partido Acción Nacional. Presidente, una moción, presidente. Si Adelante, diputado Godoy. Yo sugeriría respetuosamente, porque efectivamente aquí es parte de estos equilibrios que se requieren. A ver, la diputada Olga Sánchez Cordero tiene la misma obligación que todos los demás de ceñirse al tiempo. Sin embargo, hay un recurso parlamentario que se puede utilizar, que la secretaria o el secretario lea lo que falta de su documento para que la asamblea de las dos comisiones unidas lo puedan escuchar, y así respetamos el derecho de todos de hablar, pero también de ceñirse a un tiempo que no se ha respetado por muchos. Y también al mismo tiempo permitimos que esta idea de la diputada Sánchez Cordero sea conocida por todos los integrantes de esta reunión. Esa sería mi propuesta. A ver, permítame, compañeros. Pero es una propuesta, hagan otra. Compañeros, a todos, a todas y a todos los aquí presentes se les han dado sus 5 minutos y una tolerancia hasta de casi 2 minutos. Fueron los que se le dieron. Aquí le dieron prácticamente los 5 minutos más los 2 a todas aquí presentes. Es por eso que se le pidió que concluyera, pero con todo gusto hacemos que nos haga llegar su documento, diputada, con todo gusto. A ver, permíteme. No, la propuesta que hable ella y que sigue y termine. Diputado Godoy, la diputada Olga Sánchez Cordero pidió, ella misma propuso mandarnos su documento. ¿Eso es correcto, diputada? Tiene uso de la palabra la diputada Verónica Pérez, de Acción Nacional. Adelante, diputada, hasta por 5 minutos. ¿No quiere participar la del PAN? ¿No se encuentra presente? Adelante. ¿Le va a ceder su lugar? ¿Le va a ceder su espacio? La oposición le quiere ceder su tiempo. Le estamos proponiendo a la diputada cederle nuestro tiempo para que ella concluya con la exposición. Claro que sí. Adelante, Ante diputada. Adelante, diputada. Concluya con su intervención, diputada Sánchez Cordero. Esto es, presidente, para hacer una reflexión, si podemos hacer algunas modificaciones al dictamen. Es decir, precisamente para que este dictamen tenga opiniones y sobre todo construcción de un dictamen en donde se escucha a todos y en donde podemos avanzar en este tipo de reflexiones, presidente. Es por eso que yo estoy aquí proponiendo cuando menos una reflexión para poder resolver un dictamen con algunas modificaciones o matices importantes. No, ya no hablé de la suspensión. En el punto número 3, suspensión, ministro. En materia de suspensión, fíjense ustedes, establecía la Ley de Amparo desde 1936 hasta 2011 una rígida lista de requisitos para conceder esta medida cautelar. Ese sistema había sido sustituido primero por criterios jurisprudenciales, entre otros el de 1996, cuya ponente es la de la voz. Con respecto a un tema de clausuras temporales fue el tema del amparo. Y después esto se llevó a la reforma constitucional del 2011, que introdujo el método de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social y orden público. Esto ya está en la Constitución. Sin embargo,
Los artículos 138 y 141 reformados abandonan la ponderación y retoman la estructura de los requisitos formales. Reconozco que la aplicación práctica del sistema de ponderación derivó nuevamente en discrecionalidad excesiva y criterios contradictorios, en mi opinión, inclusive abriendo una verdadera y auténtica caja de Pandora. No obstante, la respuesta es perfeccionar los parámetros de ponderación y control judicial. En el tema cuarto del cumplimiento de las sentencias de amparo, que antes permitía al quejoso exigir con prontitud su ejecución ante la autoridad responsable, ahora lo convierte en un mero espectador, pues el juez deberá delimitar previamente competencias administrativas antes de iniciar la ejecución. Esto provocará una dilación considerable en el cumplimiento de las sentencias. Por otra parte, en el amparo penal, tratándose de delitos no graves, que son los que puede, digamos, exigirse garantía para que se conceda la libertad en un plazo, incluso ahorita dice de 5 días, y se tiene que garantizar en un plazo de 5 días como si se tratara de un asunto civil. Esto reproduce el antiguo rescate a la libertad. Y por último, la firma electrónica y la brecha digital, porque no tengo más tiempo. Finalmente, debe mencionarse el tema del amparo en línea y los problemas derivados de la brecha digital, que es una realidad palpable en nuestro país. No podemos exigir el uso de firma electrónica avanzada en todos los rincones de la República, ni en todas las promociones, cuando México aún no cuenta con una infraestructura informática universal ni con conectividad plena. ¿Qué harían las comunidades verdaderamente alejadas, especialmente los pueblos y comunidades indígenas, para interponer un juicio de amparo o suscribir electrónicamente sus promociones? Por ello propongo incluir un artículo transitorio que atienda expresamente la brecha digital y disponga que la implementación del juicio en línea se realice de forma gradual y progresiva en todo el país, garantizando así la igualdad en el acceso a la justicia. Es cuanto. Gracias, diputada, por su intervención. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Elena Segura Trejo. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Primero, reconocer la exposición que nos ha hecho la diputada Sánchez Cordero. Y aunque no comparto en lo particular algunos de los conceptos, sí me gustaría que pudiéramos abundar en el mismo tema. Reconocer el trabajo de las presidencias y sobre todo del equipo técnico de ambas comisiones, porque me queda muy claro que el miércoles pasado el presidente de la Comisión de Justicia fue muy claro y nos comentó que estaba proponiendo tener un dictamen de saque, corrigiendo ya el transitorio que se había establecido en la minuta del dictamen que nos ocupa. Después se hicieron las consultas públicas y lo digo porque yo fui una de las proponentes de que se aprobara dicho tema. Recordemos que las opiniones de los expertos, que además fueron consultas públicas en las que yo estuve con temas muy interesantes y con personas especializadas en la materia y que vale la pena retomar, pero eso no significa que se tenga que modificar ahorita el dictamen. A mí me parece que lo que escuchamos lo tenemos que apropiar y en todo caso proponer en esta sesión o en el Pleno a través de las reservas correspondientes. Recordemos que el juicio de amparo es una de las instituciones más importantes que tiene nuestro sistema constitucional. De entrada les digo a las personas que nos ven sobre todo que el juicio de amparo no está muerto, no se acaba, como bien lo han estado señalando diversos miembros de la oposición. Por el contrario,
se refuerza y sobre todo se modifica para garantizar justamente que los derechos de las mayorías no sean vulnerados por el de una persona que utiliza esta institución, el amparo, para el beneficio particular, para dilatar o para intereses meramente económicos, como lo ha demostrado la historia en el Poder Judicial. El juicio de amparo nació para proteger a las personas de los poderes autoritarios, para impedir que el poder del Estado vulnerara los derechos de las personas. En suma, el juicio de amparo nació para la protección integral de los derechos humanos. Durante las audiencias públicas, uno de los temas más recurrentes fue precisamente el interés legítimo, que ahorita acabamos de recibir una cátedra, pero parecía que el debate versaba sobre qué interés tiene más importancia en un juicio de amparo, el interés jurídico o el interés legítimo. Entendemos por interés jurídico la garantía que tienen las personas sobre la facultad o potestad de una exigencia reconocida por la ley. Y entendemos por interés legítimo el supuesto de que una persona sea afectada por la simple emisión de un acto de autoridad. Como se mencionó en las mencionadas audiencias, el concepto de interés legítimo viene de la reforma judicial del 2011, una reforma que fue estructurada en un tiempo diferente al actual. Y aquí cito a Manuel González Oropeza al analizar esa reforma. El interés legítimo, a diferencia del interés jurídico, se basa en la afectación que se genera en la esfera jurídica de una persona, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y no la vulneración per se de algún derecho subjetivo conferido por un dispositivo normativo. Esto implica que una persona podía promover un amparo por un interés difuso o colectivo, suponiendo que viola sus derechos humanos. La reforma constitucional, sin embargo, dejó vagamente a la facultad de los jueces la interpretación sobre el interés legítimo de una persona para promover el amparo. Lo que estamos reformando es la conceptualización del interés legítimo, marcando directrices para que la interpretación no quede a libre arbitrio. Así, el párrafo primero del artículo 5 señala: tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica, individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en el caso de que se otorgue el amparo. No se elimina la posibilidad para que el quejoso haga uso de su derecho de amparo. Lo que se pide es que se advierta que el acto de la autoridad lo lesiona jurídica, individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas. Afirmar en términos más, en términos menos, en las diferentes posiciones que tuvimos de los especialistas señalaban que con jueces a favor de los gobernados en turno de las instituciones del Estado van a vulnerar los derechos de las personas y los colectivos porque limitarán la promoción de un juicio de amparo a limitar el interés legítimo. Pero hay diferencia. Antes ellos eran designados, ahora el Poder Judicial es electo por el pueblo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada, por su intervención. Se le concede el uso de la palabra al diputado César Damián Retes, del Partido de Acción Nacional. Adelante. Gracias, diputado presidente. Lamento que estemos perdiendo una oportunidad de fortalecer el amparo. Acabamos de recibir cátedra de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, hoy diputada federal, y lamento que ni siquiera su voz, sus comentarios, estén contemplados en el dictamen, que ni siquiera a una persona tan docta como ella se le dé la oportunidad, pues, de incorporar algo de sus comentarios, porque me imagino que algo ha de saber en materia de amparo. Pero así como ella, lamento y denuncio la simulación y el autoritarismo del que estamos siendo víctimas, porque llamaron a audiencias públicas
pero no hay nada en el dictamen. Más de 30 personas, que todos tenían algo que decir al respecto, y es una simulación lo que vivimos, porque cuando inició la sesión, las conclusiones todavía no estaban publicadas en la página de internet. Las propuestas, está muy bien que nos la manden mañana o pasado. Las propuestas las necesitábamos en este momento, para estas sesiones. Y lamento también que se quiera hacer modificaciones, en su caso, en el Pleno. Pero entonces renunciamos a la comisión, porque la comisión es de trabajo, es para que aquí hagamos los ajustes. Pero pues ya nos sorprende, porque lo que mal empieza, mal acaba. He escuchado en algunas intervenciones, tanto en las audiencias públicas como algunos de los integrantes de estas comisiones, que el amparo es para no obstaculizar las políticas públicas. Claro, reconozco y abrazo los diagnósticos que hablan de abusos de las suspensiones provisionales y definitivas, claro, pero esta no es la forma de solucionarlo, porque esto va a afectar a los que menos tienen, a los que no tienen recursos incluso para contratar a un abogado y defenderse. Complica, acota, que uno pueda tener acceso al amparo, y el amparo, por eso se llama así, porque protege, porque ampara a los ciudadanos frente a los abusos de poder. Y lamento y denuncio que con el interés público se pone en el centro al Estado, al gobierno. Es para tener un amparo que defienda al gobierno. Pues eso es contradictorio, se han de estar revolcando en su tumba los creadores de la figura del amparo, que por cierto fue adoptado por muchos países en el mundo. A mucho orgullo, un amparo de México para el mundo. Y que hoy, lejos de ampliar, que cada vez más personas con mayor facilidad, agilidad y menor costo puedan acceder al amparo, estamos acotando la entrada. Claro que hay que ajustar, que la suspensión no sea un obstáculo para que alguien pueda evadir cumplir con sus obligaciones. Lo dijo la presidenta en la mañanera, que si algún empresario pagara lo que presuntamente debe de impuestos, se podría resarcirlo de las inundaciones. Pero también si regresaran lo que se robaron del huachicol fiscal. También si CFE dejara de perder dinero, y Pemex, y con el Tren Maya, y con Mexicana de Aviación. Entonces, si lo que de verdad preocupa es de dónde vamos a sacar dinero, entonces pongámonos a gobernar de a de veras, con profesionalismo, poniendo en el centro a las familias. Y si lo que preocupa son las familias y los derechos de los que menos tienen, entrémosle a la discusión y modifiquemos el amparo. Porque el día de mañana pasado, si alguien desea nuevamente destruir la selva, no va a haber nadie que pueda detenerlos, a menos que tenga una parcela en medio de esa selva y entonces mi interés jurídico se ve afectado. Porque con el interés legítimo no va a alcanzar. Y si después yo quiero emprender y abrir un abarrote, una miscelánea, o sacar adelante a mi familia trabajando con un negocio propio, y el ayuntamiento me niega los permisos por algún acto arbitrario, no voy a tener quien me ampare, porque eso se está prohibiendo con las suspensiones. Eso es lo que está a consideración en este momento. Y peor, si después el gobierno de alguna manera abusiva quiere quitarme mi casa, que estoy pagando y que me está costando el sudor de mi frente y con muchos sacrificios, y si después decide quitármela, nadie va a poder decir al gobierno alto ahí en lo que yo, juez, defino si se vale o no se vale, si es justo o no. Me la va a quitar. Pasados los años, si el juez me da la razón y dice, Estado, abusaste del ciudadano, y el Estado va a decir, pues sí, confieso, pues sí, qué pena, ya destruí la casa. Se acabó. Los ciudadanos quedan indefensos. Y miren, las reflexiones de las audiencias públicas, que por cierto yo también estuve por parte de Acción Nacional, son muy valiosas. Y creo que hay mucho que valorar y que incorporar, pero que en 3 horas no da tiempo para que realmente las interioricemos, reflexionemos. Y es aquí, en esta comisión, en donde deberíamos estar abondando cada uno de esos puntos. Pero me salta algo a la reflexión. ¿De verdad tampoco confían en los jueces electos por voto popular que debemos regular el interés legítimo? ¿Que debemos regular su actuar?
¿No decían confiar en la voluntad popular para que todos fueran electos por el pueblo y entonces serían jueces magnánimos, profesionales? Y ahora desde el legislativo tenemos que regular su actuar. Nuevamente, lamento y denuncio la simulación y el autoritarismo. Muchas gracias. Gracias, diputado, por su intervención. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Hugo Eric Flores para hablar a favor. Adelante, diputado. La joya de la corona del sistema jurídico mexicano fue, es y seguirá siendo el juicio de amparo. Siempre imitado y jamás igualado. Esta reforma no se ha querido entender. Es congruente con lo que ya había resuelto la Corte. Es decir, es jurisprudencia. Los vamos a regresar a introducción para el estudio del derecho. Es jurisprudencia y por lo tanto es ley. Miren, en el tema del interés jurídico, del interés legítimo, ¿qué se está haciendo? Se está sistematizando lo que ya ha decidido el Pleno de la Suprema Corte. ¿Qué se sistematiza? Que existe una lesión jurídica, que hay una relación de causa y efecto entre el acto reclamado y la lesión jurídica, y que la potencial anulación produzca un beneficio verídico y evidente a la persona quejosa. Les vengo a decir una noticia. Ya es ley. Es jurisprudencia. Hay tesis. Miren, la reforma planteada, contrariamente a lo esgrimido, es congruente con la línea jurisprudencial. Me interesó mucho, desde luego, escuchar lo aquí expuesto por la ministra, porque ella sí fue actora justo de la creación de la 9ª y la 10ª época, de poder entender qué era el interés legítimo, que es un concepto abierto, que da entrada, que da entrada en forma, que no es un concepto abierto, que da entrada en forma absoluta. Miren, me voy a remitir a los cuadernillos de jurisprudencia, porque aquí nos han dicho que estudian y que son abogados, y pues la verdad es que yo no he escuchado ningún argumento fuera de los de la ministra Sánchez Cordero, ningún argumento jurídico. Miren, en la página nueva dice claramente, la reforma del artículo 107 constitucional. Señor presidente, quisiera... A ver, por favor, compañeros, dejemos que termine el orador. Por favor, compañeros. Sí, escúchenos, por favor. Adelante, orador. La reforma del artículo 107 constitucional, estoy citando lo que dice el cuadernillo, del 6 de junio del 2011, no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo, pueda promover un juicio de amparo. Aunque en dicha reforma el concepto de interés jurídico fue adicionado con el de interés legítimo como requisito para promover un juicio de amparo. Y con ello quedaron eliminadas varias exigencias en ciertos casos. Para que proceda el juicio de amparo es necesario que se apruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que de prosperar la acción se traduzca en un beneficio jurídico en favor de la persona que promovió el juicio. Como puede evidenciarse, la reforma solo sistematiza y precisa los requerimientos para la procedencia del interés legítimo. De ninguna manera lo limita. Y contrario a ello, lo precisa, siendo congruente con la línea jurisprudencial que ya cité. Hay otros temas muy importantes. Las suspensiones provisionales. No me va a dar mucho tiempo de abordar este tema, pero miren, la ministra lo acaba de decir. Era una caja de Pandora. Una caja de Pandora donde los poderosos acudían a esta figura hecha para el ciudadano para dañar el interés colectivo, para dañar los intereses del Estado, que es quien protege el interés general.
Simple y sencillamente ha habido abusos a la figura. Nadie quiere quitarle el derecho a los ciudadanos de defenderse de actos de autoridad. El espíritu de esta ley solo es uno: que los que han abusado de esta figura se les limite. ¿De dónde sacan todo lo demás? Desde luego, hay muchas cosas perfectibles. Lo vamos a presentar, por cierto, en reservas también algunos de nosotros. Lo cierto A ver, permítame, diputado. No estén interrumpiendo, les pediría de favor, compañeras y compañeros diputados, al orador. Miren, adelante, lo cierto adelante. es que hace falta, no me va a dar tiempo. Miren, póngale su tiempo. Yo quería leer un párrafo de la exposición de motivos, donde habla claramente de la suspensión definitiva. Claramente lo dice la exposición de motivos, que por cierto, también es cuerpo de esta ley. Claramente especifica para quiénes serán y para quiénes no serán. ¿Qué se está buscando? El verdadero espíritu de esta reforma tiene que ser, o es, el abuso que se ha hecho de la figura del juicio de amparo. Finalizo con este pensamiento. Aquí hay dos posiciones, Los que se quieren seguir enriqueciendo, tramitando juicios de amparo y suspensiones. Los que creen que el amparo es un machote, sí. Los amparos en muchos casos son machotes y se otorgan suspensiones como si fueran boletines. Eso es lo que está tratando de evitar esta reforma. Eso es lo que tenemos que centrarnos en el debate. Díganos qué hay en excesos. Nosotros tenemos reservas que vamos a presentar y si no es aquí será mañana. Eso no importa, vamos a presentar las reservas, pero está claro, aquí hay dos posiciones. Concluye, diputado. Los que quieren que el amparo siga siendo un machote y los que consideramos históricamente que el amparo es un derecho social, el máximo derecho social de todas y de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, la diputada Lilia Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Por favor, diputada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 74,000 millones de pesos. 74,000 millones de pesos es lo que Ricardo Salinas Pliego le debe al erario público. Y utilizando el método del amparo, en la lógica de que en este país, en la época del neoliberalismo, se utilizaba el amparo porque la justicia era de quien la podía pagar. Entonces, por eso no solamente querían mantener a Norma Piña en la Corte, sino que extrañamente, bueno, hasta demócratas se quisieron volver y ahora pretende que esta Corte y este Poder Judicial le repitan la fórmula. 74,000 millones de pesos, el mejor ejemplo que nosotros tenemos para apoyar específicamente lo que tiene que ver con los créditos fiscales y los amparos sobre los créditos fiscales y el lavado de dinero. Hoy día, este tipo de amparos no los presentan ni estas historias que se sacan de la manga, ni el de la tiendita de la esquina, ni el señor de la... No. Esto lo presentan los hombres y las mujeres más ricos de este país, porque también se desvirtuó el uso del amparo. Esto sumado a que ya no se podrá entonces utilizar el juicio de amparo en créditos fiscales, específicamente el artículo 107, 135 y del Código Fiscal, el 124, permiten que entonces en serio el amparo sea utilizado para el bienestar del pueblo y que quien debe tenga que pagar. Sumado además al tema de que hoy se hace mucho más corto el proceso del amparo, específicamente en lo que tiene que ver en términos, se ponen 90 días en lugar de los 60 que originalmente se tienen y se marca 5 días para la aceptación del mismo.
la regulación del procedimiento, en efecto, es a favor de las y los ciudadanos mexicanos. Yo tengo puntos de vista específicos en el tema del interés legítimo, porque creo que ha servido el amparo para avanzar los derechos más progresistas de este país, pero además creo, como se ha dicho, que ha servido de defensa para los más conservadores también. ¿Por qué? Porque tomen de ejemplo Chihuahua, donde la gobernadora quería extirpar la educación sexual y donde nosotros, promoviendo amparos, detuvimos ese talante conservador, o como el tema de que utilizaron algunos padres para ampararse en contra de la propia gobernadora y sus amparos. Me parece que esta es una iniciativa que es positiva para la gente, aunque específicamente en el tema de interés legítimo nosotros tenemos un punto de vista distinto, y con eso concluyo. Yo creo que hay que tomar de esta iniciativa lo que es lo mejor, y la oposición también tendría que verlo de esa manera. Muchas gracias. Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Eva María Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por favor. A ver, aquí primero que todo debo decir que pues ustedes, diputados oficialistas, volvieron a hacer lo que mejor saben hacer: romper acuerdos y disfrazar la simulación de democracia. Aquí con toda claridad me he percatado, como todos ustedes, que dicen haber escuchado en un ejercicio de audiencias públicas amplias y plurales las voces de quienes ahí se hicieron escuchar, pero lo que no me queda claro es si les quedó a ustedes bien transparente el hecho de que la mayoría se pronunció en contra de esto. Entonces ahí yo creo que algo, no sé si estuvieron presentes, más no escuchando verdaderamente. Por otro lado, también celebro que y celebro y me preocupo, porque ante la presentación de una exposición por parte de la diputada Sánchez Cordero, la mitad de los presentes de parte del oficialismo tenían o hasta más, yo creo que todos los presentes de parte del oficialismo tenían un signo de interrogación dibujado sobre sus cabezas. O sea, quiero saber si verdaderamente vamos a tener la oportunidad de revisar todo lo que ahí se dijo. Por otro lado, decirles, bueno, es que esta simulación que hubo en las audiencias públicas fue justamente eso, un disfraz, pura simulación. Verdaderamente no quisieron escuchar a las cámaras, no quisieron escuchar a los colegios de abogados ni a las organizaciones civiles, que hace apenas unas semanas también vinieron a decirles y a reclamarles el famoso paquetazo de ingresos. No les gustó que les dijeran la verdad. Por eso ahora deciden que esas audiencias ustedes las organizaron, ustedes las formularon y ustedes también le dan el manejo y la interpretación que a sus intereses conviene. Pero eso no es parlamento abierto, señores y señoras. Eso es solamente un montaje. ¿Para qué? ¿Para qué este montaje? Pues para justificar una reforma que en el fondo tiene una sola intención: debilitar el único instrumento que le queda al ciudadano para defenderse del poder, de las arbitrariedades del gobierno. Ustedes, en su obsesión por controlarlo todo, dicen ahora también que no quieren reconocer, pero lo que están haciendo es controlar la justicia. Dicen que esta reforma democratiza el amparo, pero no es así, por favor. Lo que está haciendo es mutilarlo. Dicen que va a evitar los abusos del poder y del Poder Judicial, pero no, esto es falso. Lo único que busca es perpetuar en el Ejecutivo. Dicen que el amparo se usaba para frenar el desarrollo, pero no nos engañemos, no se usaba para frenar el desarrollo. Ustedes buscan que se frene verdaderamente al pueblo de México y que se impida que se pueda defender. Hoy quieren impedir que los jueces suspendan los efectos de leyes o actos de autoridad, aunque estos sean inconstitucionales, y hay que decirlo. En otras palabras, aunque el gobierno viole los derechos de la ciudadanía, la injusticia seguirá su curso hasta que un tribunal, meses o años después, decida resolverlo. Para que se entienda con claridad, si una comunidad logra probar que una obra pública, por ejemplo, contamina el agua, el juez ya no podrá suspenderla. Si una madre demuestra que la autoridad le niega medicamentos, el juez ya no podrá obligar al Estado a entregarlos mientras el caso se resuelve. Si una persona demuestra que la ley que le aplican es inconstitucional, tendrá que soportarla hasta el final. Y díganme ustedes, ¿a eso le llaman justicia social?
No, señoras y señores, eso se llama Estado autoritario. Y aquí viene la ironía más grande. Los mismos que hoy quieren quitarle el amparo a la gente son los que abusan y lo utilizan cuando les conviene. Y ahí está Andy López Beltrán, el hijo del expresidente, amparándose desde hace unas semanas para librarse de las acusaciones de corrupción en su contra. Ahora sí hablan, pero ¿por qué no hablaban cuando la diputada por favor, Sánchez concluye, Cordero diputada. estaba en uso de la voz? ¿Por qué no tomaron en cuenta sus consideraciones? Pero el ciudadano común, al padre de familia, al pequeño empresario, a la enfermera, a la maestra, a ellos les quieren cerrar la puerta para este instrumento jurídico. Ahí está su doble discurso, su narrativa falaz, que lo único que busca es sorprender a la ciudadanía. No, señores, el amparo no es un capricho del pasado. Concluyo, es la herencia de generaciones que lucharon para que ningún poder pudiera aplastar al ciudadano. No, diputadas y diputados, el pueblo no pide menos justicia, pide que el gobierno deje de abusar. Así que háganlo si quieren, aprueben con su mayoría artificial y autoritaria. Concluya, pero diputada. recuerdan esto, el poder no es eterno. Y cuando dejen de tenerlo, también ustedes van a necesitar justicia. A ver qué hacen con el juicio de amparo, cómo lo están construyendo o cómo lo están destruyendo. Es cuanto. Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Julieta Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Pues bueno, aquí nos acaban de decir que somos empleados de Palacio Nacional. No, no somos empleados, no se confundan. Pero lo que sí somos grandes aliados de un movimiento transformador, de un movimiento que vela y velará por los intereses del pueblo de México, porque con mucho orgullo podemos decir la coalición, juntos seguimos haciendo historia, que pertenecemos a un proyecto que encabezan los mejores presidentes de México, aunque les duela, porque sí, Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente de la historia. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum es considerada no la mejor presidenta de México, sino una de las mejores presidentas del mundo. Así que los entendemos, porque imagínense ustedes a la oposición decir que están orgullosos de un borolas como Felipe Calderón, ¡qué barbaridad! O decir que están orgullosos de un ratero como Peña Nieto, por Dios. Por supuesto que entendemos que ustedes no están orgullosos de sus representantes. Aquí escuchamos una larga de verborrea, y quiero definir verborrea, que es el exceso de palabras, pero que les va faltando claridad. Y sí, eso viste a la oposición, la claridad en lo que dicen y señalan. Dicen que quieren escuchar a las organizaciones civiles, a los académicos, a las barras de abogados, pero no asistieron a ninguna de las audiencias públicas. Bueno, asistió Permítame, Margarita diputada, Zavala, permítame. pero los A ver, demás diputada no Saldaña, quieren diputada, asistir. dejen Y en la hablar a la oradora. discusión de hoy dicen una y otra vez que no están de acuerdo. También aceptan que el amparo ha sido distorsionado y que es necesario reformarlo, pero aquí no presentan propuestas. Ustedes, señoras y señores diputados, sus partidos fueron mayoría y nunca propusieron porque no les convenía. Claro, dicen que les preocupan los derechos y las garantías que se puedan limitar con estas reformas, pero ¿por qué no lo decían cuando esos amparos beneficiaban a los que estaban en sus partidos o a los que siguen ahí, como el presidente Jorge Romero, quienes también han interpuesto amparos por ser líderes del cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que esos amparos interpuestos por el cártel inmobiliario lo que hacen es evitar las demoliciones de construcciones ilegales y suspender investigaciones por enriquecimiento ilícito? O también, ¿por qué no volteamos a ver el pasado? ¿Por qué no recordamos que el expresidente Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl Salinas de Gortari, interpuso más de 20 amparos para evadir la justicia, y así lo hizo por un largo tiempo? No pisó la cárcel porque se les concedía la suspensión. ¿O por qué no hablamos de la empresa Cálica, que estaba establecida en Quintana Roo, la cual se le concedió una concesión? Escúchenlo bien y escúchenlos quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales. Un día antes de que Ernesto Zedillo dejara el gobierno por más de 20 años, destruyendo el medio ambiente, destruyendo
destruyendo los campos acuíferos, destruyendo miles de hectáreas del estado de Quintana Roo. Así que a los diputados y a las diputadas de la oposición les decimos, no finjan que les interesa el pueblo de México y sobre todo no quieran confundir a la gente, porque ante falta de propuestas, difamación, calumnia y sobre todo utilizan el miedo para decirle a la gente que Morena casi es lo peor. No, compañeras y compañeros, lo peor son ustedes, lo peor ha sido el PRIAN y por eso la gente los mandó al basurero de la historia y ahí se van a quedar. Así que aunque les duela, Morena está para seguir representando a las y los mexicanos. Concluyo, diputado presidente, la justicia estará cada vez más cercana de la gente, porque para eso llegó Morena, no como todas y todos ustedes. Es cuando. Muchas gracias, diputada. En el uso de la palabra, el diputado Federico Dorin, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por favor. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, pues vaya cinismo y desfachatez. Cuando no eran gobierno, hablaban del abuso de poder. Y ahora vienen aquí a hablar del abuso del amparo. Esa sí es una maroma del bienestar. Y primero le dieron el golpe de Estado a la justicia, luego pusieron sus ministros de los acordeones, sus jueces de los acordeones y ahora vienen como sicarios legislativos a crear el amparo de los acordeones. Miren, el entonces senador Guillermo Anaya y yo éramos senadores el 13 de diciembre del 2010. Aquí está el discurso de Pablo Gómez. Cuando a propuesta del PRI de Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Caldwell, Jesús Murillo Caram, y se elevó a rango constitucional el interés legítimo. Y lo que decía Pablo Gómez, se lo leo nada más en un párrafo, decía: yo pienso que estamos tratando de ampliar las posibilidades de acceso a los recursos de protección de derechos constitucionales, a la exigencia de que se cumpla con la llamada garantía de legalidad en los actos de la autoridad y a que muchas otras personas puedan recurrir al Poder Judicial de la Federación en procura de la protección de la justicia federal. Pablo Gómez, Tomás Torres, que en paz descanse, y René Arce, por el PRD y la izquierda, hablaron a favor del interés legítimo. Y hoy día vienen ustedes a traicionarse en la historia y en lo individual, porque era el gobierno de Felipe Calderón y la propuesta vino de la oposición y nosotros como gobierno le ampliamos la avenida del derecho a los ciudadanos, no al gobierno. No hay abuso en materia de amparo. El amparo que combate es el abuso de autoridad. Y déjenme precisar algunas de las mentiras del bienestar que se han dicho aquí, aunque incomoden a los castos oídos de algunos. No tenemos la versión estenográfica, como ya se dijo, pero no es cierto que todos los legisladores tengan acceso a las propuestas de los ciudadanos a los que ni siquiera tuvieron el decoro de traer una errata para incorporarla al dictamen con las aportaciones de estos ciudadanos que vinieron a aportar sus conocimientos jurídicos. Solo tres: la de la NADE, la Comisión Mexicana del Colegio de Abogados y el despacho de Barrios Mendoza y Bergsman. Nadie más. Si se mete cualquier medio de comunicación ahorita va a ver que son unos farsantes, que no hay disponibles en el sitio ninguna propuesta más que esa. Y están aventando el amparo a 1936, con lo que ya se expuso aquí, de retrotraer al día de hoy lo que se había desechado, de la complejidad de la acreditación de daños y perjuicios de difícil reparación. Nosotros, termino con esta inquietud, nosotros tenemos la autoridad moral de que como gobierno ensanchamos la avenida del amparo para los ciudadanos. Y ustedes tienen la incongruencia histórica de que peleaban por ese derecho y ahora vienen a recular cobardemente. No les aceptamos que esta es una reforma para combatir la evasión y la elusión fiscal, que los compre quien no los conozca, porque mientras le vienen a regatear a los ciudadanos el derecho a defenderse del abuso de autoridad, si vamos a hablar de evasión y elusión fiscal, pues empecemos por hablar del nuevo latifundista tabasqueño, José Ramiro López Obrador, que se compró 13 ranchos durante el gobierno del narcopresidente anterior, de los 79 millones de pesos de Adán Augusto, de los cuales solo pagó una tasa del 2.4% del impuesto sobre la renta, de, por supuesto, el agregado comercial de México en Tokio, aunque lastime los oídos de alguien de Chihuahua, y por supuesto del bellaco Noroña, que se compra mansiones con dinero que no puede transparentar, y esos no tienen que recurrir al amparo, porque esos no se tocan ni con el pétalo de una sílaba porque son parte de su cofradía delictiva.
Si quiere, ahorita hablamos también del Lamborghini y el carbón, de quién le financió su campaña a usted, a gobernador, y el Mono Muñoz y todo el dinero que lavan del huachicol fiscal en Coahuila. Termino con este comentario. Nosotros no vamos a terminar de convalidar esta farsa y este fraude legislativo. Votar este atropellado proceso. Qué bueno que le dolió que su huachicolero le pagó la campaña. Entonces, presidente, como decía antes de que el huachicolero de Coahuila se sintiera castamente ofendido, lo que decía es, votar esto en cualquier sentido es convalidar el fraude legislativo. Nosotros vamos a ir a la Jucopo mañana a ampliar el espacio de discusión y deliberación y no nos vamos a quedar a votar el dictamen general. Votarlo en cualquier sentido es aceptar la trampa y el fraude legislativo y convalidarlo aún votando en contra. Es cuanto, y mañana discutimos lo que usted quiere en tribuna de su huachicol y su campaña Malavida en Coahuila. Gracias, diputado. Sí, ¿no? Perdón. Sí, presidente, sí. Con la misma inmundicia con la que habla el que me antecedió, así fue como lo agarraron en una comisión, en el baño defecando. Así es ese sujeto. Ya está la memoria en varias publicaciones que la pueden ver. Por lo demás, Andrés Manuel López Obrador lo denunció por haber querido extorsionar para lograr beneficios indebidos, amenazando con que si no iba a actuar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esa es la calidad moral de este sujeto que ya se fue cobardemente. Tira la piedra y esconde la mano este pillo de 7 suelas. Y aquí estamos listos, sin nada que ocultar, dando la cara por el pueblo de México, por el pueblo de Coahuila y por la justicia de los mexicanos. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, diputado. Muchas gracias. Lástima que se retiraron las legisladoras y legisladores del PAN, porque como siempre se habla de que es un momento histórico, que está en juego la patria, cuando es una simple reforma a una ley secundaria. Los artículos 103 y 107, y en el caso del 107, la fracción primera, que habla del interés legítimo, están intocados. No se están tocando para nada. Que se quiera sistematizar es otra cosa. Pero eso responde al abuso cometido en las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial, que trataron a través de más de 100 juicios de amparo de suspender la aplicación de esta reforma judicial, cuando está prohibido expresamente por el artículo 61 de la Ley de Amparo. Hubo consecuencias para esos jueces que violaron la Constitución y concedieron amparos en materia de la reforma judicial. No hubo ninguna consecuencia. Hubo consecuencias para esa organización de Chihuahua que promovió un amparo en contra de la construcción del Tren Maya, a pesar de mentir descaradamente. Yo creo que lo que busca esta reforma es evitar esos abusos. Y yo creo que para eso está esta Comisiones Unidas y está el Pleno de la Cámara. Se puede modificar la minuta, claro que se puede modificar, Ya hay una propuesta de reforma al artículo 3º transitorio en materia de retroactividad. Hay una propuesta y esa propuesta rompe el candado de las minutas que no se regresan a la Cámara de origen. En este caso, si tenemos talento, si sabemos encontrar acuerdos, se van a poder presentar mañana, primero en la Jucopo y luego en el Pleno de la Cámara, reservas que ayuden a este propósito de evitar
que los grandes pillos se salgan con la suya en materia del abuso del juicio de amparo, principalmente en la suspensión. Ese es nuestro objetivo, vayamos hacia él. Invitamos también al Partido Acción Nacional a que lo haga. Y por eso yo pido que nosotros hoy, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, inciso D, aprobemos en lo general esta reforma y dejemos para mañana la aprobación que a mi juicio va a haber en lo particular de entrada el artículo 3º transitorio. Esa sería mi posición. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena.